Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra última clase de este taller de canto. Mi nombre es Adriana Cauduro, soy cantante, compositora y maestra de canto. Y estoy muy emocionada de compartir con ustedes esta última clase. El tema principal va a ser los micrófonos. Vamos a estar platicando de los diferentes tipos de micrófonos que hay, cuáles son los indicados para cantar, cuáles son los mejores, diferentes marcas, diferentes modelos, diferencias entre los micrófonos dinámicos, de condensador, de cinta o listón, entre muchos otros más. Vamos a platicar sobre cuáles son los puntos que deben conocer antes de comprar un micrófono, qué es lo que tienen que saber ustedes antes de comprar su micrófono. Y otro punto que me encantaría tocar, que es qué es lo que está esperando un productor o un ingeniero de audio de un cantante profesional al llegar a un estudio de grabación. Es decir, qué es lo que tenemos que saber, conocer o llevar al estudio de grabación para grabar nuestra voz y tener una sesión exitosa. Pero bueno, sin decirles más sobre este tema de micrófonos, vamos a ir ahorita al estudio de grabación Vitamina C en la ciudad de Querétaro para platicar con el ingeniero en audio y productor Víctor Hugo Cauduro, quien nos va a definir varias especificaciones de los micrófonos. Así que, vamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy ahorita en el estudio de Víctor Hugo Cauduro Peredo. Él es ingeniero en audio y también es productor musical. Y pues bueno, vamos a estar platicando un poco con él sobre su experiencia como ingeniero en audio, como productor también, grabando en estudios profesionales. Que nos platique también un poquito sobre los micrófonos, la diferencia de estos. Tenemos aquí con nosotros un micrófono de condensador y dos micrófonos dinámicos. Y pues vamos a estar platicando un poquito con él al respecto. Entonces, pues Víctor Hugo, si nos puedes platicar un poco pues de ti y de tu experiencia como ingeniero en audio. Claro, por supuesto. Pues yo llevo ya un ratito en esto de la grabación, mezcla, un poco de máster, en varias diferentes ramas en lo que es la grabación y la ingeniería en sonido. Y bueno, yo estuve estudiando en Canadá un rato y luego estuve trabajando en un estudio de grabación profesional, donde pues es realmente donde, o sea, conocer muy bien de cómo es ahora aplicar toda esta teoría, ¿no? De que estamos viendo de cómo grabar, o qué tipos de micrófonos, técnicas, un millón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, he estado también trabajando en postproducción, en cine, en grabación de voces para reemplazamiento de diálogos, para mil cosas. Entonces realmente sí como que he estado trabajando la grabación en diferentes aspectos o en diferentes ramas, ¿no? Y las diferentes aplicaciones en lo que puedes hacer, ¿no? Porque no es lo mismo como aplicar la grabación a la voz, a lo como serían instrumentos, o a algún tipo o grabación de voz al aire libre, ¿sabes? O sea, como hay que tomar siempre varios aspectos de el espacio, la persona, los tipos de micrófonos, como que toda diferente lugar o ocasión es diferente, ¿no? ¿Y qué nos puedes platicar sobre los micrófonos? Se requieren diferentes micrófonos para grabar diferentes instrumentos. Obviamente hay diferentes micrófonos para grabar voz también. Tengo entendido que hay dinámicos, hay de condensador y hay también otros que son de listón, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimos micrófonos y se pueden clasificar por diferentes formas. Ahorita, por ejemplo, la clasificación que tú dices es bueno, la clasificación por método de transducción, uh-huh, ¿no? Que es la forma como actúa o como realmente como transforma la energía acústica que viene siendo nuestra voz o la fuente sonora que queremos grabar, uh-huh, a cómo la transforma de esta energía acústica a lo eléctrico, ¿no? Es como llega de esto a nuestra computadora, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces pasan muchas cosas. Y sí, en sí los tres más comunes va a ser el dinámico, uh-huh, va a ser el de condensador y el de listón, también, okay, se le conoce como ribón. ¿Y cuáles son las diferencias de estos tres? Bueno, yo siempre digo que los micrófonos es como tu paleta de colores, ¿no? Como, uh-huh, estás pintando, ¿no? Entonces, cada micrófono tiene un diferente color, ¿no? Digamos, a esto nos referimos a que tiene diferente carácter, ¿no? Okay. Podemos tener 3 o 4 micrófonos dinámicos y pueden sonar diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente la diferencia de estos tres tipos de micrófono son las aplicaciones en las que podemos poner los micrófonos. Por ejemplo, el dinámico, que es el tipo de micrófono más común, uh-huh, es un micrófono
es normalmente más económico que las otras dos clasificaciones que acabo de mencionar. Y tienden a ser más duraderos, más resistentes, son más buenos para el trabajo rudo, digamos. Okay. Entonces, si estamos en un ambiente en un concierto, un ambiente que sea en vivo, normalmente los que vas a ir siempre o los que vas a tener siempre en mente o quieres siempre tener unos cuantos van a ser los dinámicos, porque esos son buenos para cantar, mover, que oye, si se pega no se va a romper, si le entra aire no vas a tener problemas porque tampoco son micrófonos muy sensibles, ¿no? Okay. Entonces, cosas bien importantes creo que tienen que tener en cuenta antes de, por ejemplo, comprar un micrófono es ¿para qué lo vas a estar utilizando? ¿No? Es la primera pregunta, okay, ¿lo vas a utilizar para audio en vivo, para mis conciertos, para tal cosa, o para baterías? O sea, eso es muy, muy importante, la sensibilidad, ¿no? Okay. También qué tan la claridad, ¿no? Esto se le llama como la respuesta de frecuencia, ¿no? La respuesta de frecuencia es a qué frecuencias o en qué tonos, digamos, el micrófono va a ser más sensible, ¿no? Okay. Entonces, normalmente los dinámicos son un poco, les faltan un poco o tienen ausencia en las frecuencias altas, normalmente, ¿no? Todo depende del micrófono, todos tienen una respuesta diferente, ¿no? Pero entonces normalmente los dinámicos son conocidos porque son económicos, son resistentes, o sea, para uso rudo, y también, digamos que su respuesta de frecuencia, en las frecuencias altas no es muy buena, ¿no? O sea, la sensibilidad es un poco baja, por lo cual, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar un micrófono para grabarnos a nosotros, para nuestro nuevo disco, nuestro nuevo single, sencillo, lo que sea, lo mejor sería, por ejemplo, ir directamente con uno de condensador. Los condensadores son micrófonos más caros, son micrófonos que realmente utilizaríamos en estudios, ¿no? Normalmente en estudios de grabación siempre tienes que tener un micrófono de condensador. Entonces, si queremos nosotros grabar para nuestro próximo álbum o nuestro sencillo, una voz clara, normalmente siempre nos vamos a ir por los de condensador porque son más sensibles, mucho más sensibles que uno de dinámico. Tienden a ser mucho más claros en las respuestas. Por ejemplo, la respuesta a frecuencia, las frecuencias altas tienden a ser más sensibles, ¿no? Entonces, por lo cual vamos a atacar todas estas consonantes, se van a escuchar muchísimo. Esa es otra, ¿no? La respuesta al ataque del sonido es mucho mayor. Entonces, todas las trascientes suenan mucho más. T, P, K, todas este tipo de cosas que son como muy explosivas en la voz, se capturan mucho mejor que en un micrófono dinámico. Ahora, como les digo, son más caros y tienden a ser un poco más frágiles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque la humedad los afecta. Una caída puede fregar un micrófono de condensador. Y digo, hay de muy económicos a lo que te cuesta un carro, ¿no? Entonces por eso mismo hay que tener mucho cuidado con cuál estamos manejando, ¿no? Claro. Normalmente lo utilizas más en un estudio que por ejemplo en audio en vivo, porque son más sensibles, capturan más cosas, ¿no? Entonces realmente un dinámico lo que tiene enfrente solo va a capturar lo que tiene enfrente, digamos, ¿no? No es muy sensible a sonidos que están lejos, a diferencia de un condensador que sí puede pasar eso y podemos tener problemas de retroalimentación o de sonidos no deseados, ¿no? Claro. Y por último tienes de micrófono de listón, ¿no? El micrófono de listón es todavía relativamente un poco más caro que los condensadores. Son micrófonos muy especiales porque tienden a ser también muy, muy, muy sensibles, muy claros. Realmente la respuesta de frecuencia en las frecuencias altas es bastante sensible. Y también la respuesta a las trascientes es súper veloz. O sea, realmente es un muy buen micrófono. O bueno, son muy buenos micrófonos, pero son micrófonos muy delicados. Realmente son muy, muy frágiles. Una explosión de aire puede hacer que se rompa el famoso listón, ¿no? Que el listón es, en pocas palabras, es un pedazo muy delgado de aluminio, normalmente. Y este pedacito, pues como es tan delgado, se mueve, es como transforma la energía acústica a energía eléctrica, ¿no? Por el movimiento de este pequeño listón de aluminio. Y pues normalmente si esto lo microfonemos por una batería, el bombo puede destruir. Sí, entonces son micrófonos muy sensibles
muy buenos también. Estos sí yo diría que son, yo casi diría para uso nada más de estudio. Aunque ya hay varios nuevos micrófonos que los puedes utilizar para en vivo, no hay ningún problema. También los de condensador. Todo depende de la aplicación y cómo lo muevas, ¿no? El de listón, ¿para qué circunstancias sería ideal utilizarlo? El micrófono lo puedes utilizar para varias cosas, por ejemplo, como para instrumentos de cuerdas. Voz también, por supuesto. Instrumentos como metales, digamos, pueden ser platillos de batería, nunca para el bombo de la batería, pero sí podemos poner los platillos, ¿no? Como overheads arriba de la batería. Los podemos utilizar para también otros instrumentos, bueno, metales, por ejemplo, como una trompeta, un saxofón, un clarinete, o sea, varios instrumentos de viento también, ¿no? O sea, todo lo que realmente no tenga mucha energía, ¿sabes? Claro, un instrumento que tenga mucha energía puede tronarlo. No suelen sonar bien, suelen distorsionar, ¿no? Entonces realmente yo diría que para la voz yo siempre tendría a la mano uno de condensador y uno de dinámico. Esos son los dos más utilizados, ¿no? Los dos más comunes en el canto, ¿no? Siendo cantante. Yo diría que tienen diferentes sonidos, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, y digamos que el condensador tienes muchos diferentes que van a sonar de cierto color o cierto carácter, ¿no? Y luego los dinámicos también, ¿no? Entonces realmente es la combinación de los dos o los dos juntos, ¿por qué no? O sea, si cuando estamos grabando voz en un estudio o en tu propio estudio en casa, puedes usar 2 o 3 micrófonos, no a fuerzas tienes que grabar con uno, puedes poner 1, 2 y así puedes realmente escuchar la diferencia, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Aunque este es de condensador me gustó más para mi canción o esta sección, quiero usar el dinámico. Los dinámicos también se utilizan mucho en estudio, más que nada, por ejemplo, en rap o cosas que utilizan muchas, una voz muy dinámica. Normalmente también un micrófono dinámico puede ser una también puede solución. funcionar. Micrófonos que yo tendría o diría que son de cajón, Shure SM57 y SM58 se me hacen 2 micrófonos que son muy versátiles, son de cajón. Yo tendría 2 de esos siempre. Sí. Esos son dinámicos. Esos son 2 dinámicos. ¿No? Entonces realmente esos los puedes aplicar para lo que quieras. El día que quieras grabar una guitarra acústica, órale, el 57. Órale, también puede funcionar con instrumentos entonces. Para todo. El 57 puede ser para guitarra acústica, para la tarola de una batería, para toms, para, digo, lo que sea, hasta para la voz, fíjate. Para eso sería mejor un 58, pero son muy parecidos. Realmente yo casi diría que el 57 simplemente es la misma cápsula, es lo mismo, de hecho. ¿No? Nada más tiene una diferente aplicación para voz, el 58. Y depende mucho del tipo de voz que tenga el cantante, el micrófono que se vaya a elegir para, digamos, la grabación en cuanto a micrófonos condensadores, de condensador. Claro, sí, por supuesto. O sea, normalmente lo que hacemos en un estudio de grabación profesional, si es que hay tiempo, es hacer lo que se le dice la selección, ¿no? de micrófonos, ¿no? para cierto instrumento. Entonces, para un cantante, lo que normalmente pasaríamos, o lo que debería ocurrir, es primero, obviamente, hablar o tener una referencia del cantante para saber cómo es, si tiene una voz muy aguda, muy grave, si es mujer, si es hombre, ¿sabes? Todo depende de la caja también, ¿no? del cantante. Y de ahí, una persona, o si tienes la selección grande de tu paleta de colores, digamos, ahí diría, ¿sabes qué? Yo voy a sacar este y este micrófono. Entonces ponemos 3 micrófonos y de esos 3 los ponemos juntos y probamos cuál suena mejor. Y podemos hacer eso, o, como les digo, podemos tener los 3 funcionando para que graben, ¿no? Entonces los 3 podrían, si los colocamos de cierta manera, podemos hacer que los 3 graben, ¿no? O hacer lo que te digo, la selección. Entonces cualquiera de esas 2 opciones es muy buena y así ya tienes un micrófono que dices, este micrófono suena increíble. Ahora que ya sabemos que lo primero que necesitamos saber si es que vamos a comprar nuestro primer micrófono es para qué lo ocupamos, ¿no? Si es para cantar en vivo, si es para cantar en algún estudio, probarlo si tenemos la oportunidad, sería lo ideal. Pero, ¿qué otras especificaciones crees que sean súper importantes de conocer antes de comprar un micrófono? Ok, pues mira, yo creo, bueno, la primera, como ya te había comentado, es para qué lo vamos a utilizar. Entonces es como lo principal, es el uso que le vamos a dar al micrófono, ¿no? Luego, el segundo yo diría el presupuesto, también bien importante. Como te había comentado, ya hay micrófonos muy económicos desde 500 pesos hasta micrófonos que cuestan arriba de medio millón de pesos, ¿no? Entonces, realmente es cuánto presupuesto tienes, ¿no? Entonces,
Otra cosa que sería muy importante es la respuesta de frecuencia, que se le llama así. Esto lo puedes revisar siempre en especificaciones de un micrófono. Qué tanto, bueno, en dónde, lo puedes ver hasta en una gráfica, que es en pocas palabras, cómo se va a escuchar, cómo captura el micrófono, ¿no? O sea, por eso le dio color, porque pues están como, se le dice como colorido cuando tiene varias modificaciones en la frecuencia, y está hecho para que las S y las T, las consonantes, suenen un poco más fuertes, porque ahí justo tienen un, digamos que un topecito, ¿no? En las frecuencias. Entonces, eso es bien importante también, la respuesta de frecuencia, que eso va a estar totalmente relacionado con cómo va a sonar tu voz. Otra muy importante es qué es lo que queremos grabar o cómo queremos que suene, ¿no? Porque normalmente pues, hay varias técnicas. La otra cosa que podemos hacer es, digamos que quisiéramos grabar una guitarra acústica, ¿no? Entonces, pero lo que podemos hacer es comprar, en vez de un micrófono, podemos comprar 2 micrófonos, ¿no? Y podemos uno ponerlo en el brazo y otro lo podemos poner cerca de la boca de la guitarra o del hoyo que tiene, ¿no? Entonces, esto va a capturar dos cosas distintas en la guitarra, y eso lo podemos mezclar en o bueno, moverle en la computadora y mezclarlo de una forma que suene muy, muy grande, ¿no? La apertura es bastante amplia. Esa es otra, si quieres comprarte un micrófono que sea versátil, pues entonces también tienes que empezar a buscar en internet como micrófonos para tal y tal y tal. Entonces, esa es otra buena que pueden hacer, es investigar micrófonos para diferentes usos, que saben que, oye, yo tengo una guitarra acústica, quizás no grabo tanto, pero digo, no sabes cuándo lo vayas a utilizar, ¿no? Entonces, eso es otra buena, lo que puedes hacer es comprar un micrófono que sea bueno para la guitarra y sea bueno para la voz y sea bueno para esto y para esto y para... Entonces ya tienes un micrófono que es muy versátil y lo puedes utilizar para varias cosas. ¿Y qué me puedes decir en cuanto a micrófonos, por ejemplo, cardioides y todo ese tema? Porque me imagino que también es bastante importante saber si estás buscando un micrófono cardioide o de algún otro tipo, ¿no? Antes de comprarlo. Claro. Entonces, cuando hablamos de lo cardioide, es la forma como la direccionalidad del micrófono, ¿no? Entonces, ya que sabemos cómo funciona de la forma en la clasificación de transducción, de cómo transforma una energía acústica a eléctrica, ahora vemos cómo captura, ¿no? En qué dirección captura un micrófono. Por ejemplo, voy a agarrar este micrófono de aquí, ¿no? Este es un micrófono de condensador cardioide, ¿no? Entonces, porque como vemos, podemos cantar por este lado o podemos cantar por este lado, ¿no? Pero, como es cardioide, realmente no, solo tiene uno de estos dos lados en los cuales realmente puede capturar el sonido, y del otro lado no va a capturar, o va a capturar muy poquito. Claro. Va a sonar como muy opaco, no va a sonar bien, ¿sabes? Entonces, hay diferentes patrones polares que tienen los micrófonos, ¿no? Entonces, está la cardioide, que es de las más conocidas, está supercardioide, hipercardioide, y hay figura de 8, omnidireccional, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esto va como, existen los omnidireccionales y los de figura de 8. Figura de 8 es que captura por acá y por acá, ¿no? Y por ejemplo, uno de esos, ¿para qué nos funcionaría mejor? Los de figura de 8 los podemos utilizar para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de las cosas que yo lo utilizo mucho es para cancelar ciertas cosas, ¿no? Es una técnica que lo utilizamos mucho en el estudio. Por ejemplo, cuando queremos simplemente capturar, digamos que tenemos al artista tocando guitarra acústica y también la voz, que estamos capturando la voz. Entonces, realmente imagínense que solo queremos capturar la voz. Entonces, como funciona la figura de 8 es que capturamos por este lado, pero también por acá, pero por los lados no captura nada. ¿Por qué? Porque si yo le hablo al micrófono o empieza una energía, ¿no? una frecuencia o una presión sonora llega y pega contra este lado, pues lo que va a pasar con el diafragma, se le llama, es que se va a mover para este lado, ¿no? O para este lado, ¿no? Pero si yo lo hago por aquí, va a llegar mi voz por este lado y por este lado, por lo cual el diafragma se queda quieto, ¿no? Por lo cual lo que se traduce a cancelación acústica, ¿no? Entonces, una buena técnica es, puedes ponerlo así, la guitarra está aquí abajo, entonces si la guitarra está aquí abajo de esta parte o del lado, se va a cancelar. Digamos que no se va a escuchar tanto, ¿no? Como se escucharía con un micrófono omnidireccional o un cardioide, ¿no? Entonces, es una buena aplicación con lo que podemos hacer. Entonces, los cardioides son buenos para capturar lo que tienen enfrente, y también pueden checar la forma como captura y qué tantas frecuencias captura
qué tanta distancia o qué ángulo, digamos, también. Son los más comunes, por ejemplo, como este. Hay muchos micrófonos que se le puede cambiar el patrón polar electrónicamente, ¿no? Por ejemplo, claro. como el AKG C414, muy excelente micrófono, le puedes cambiar de cardioide, supercardioide, creo que figura de 8 y omnidireccional. Omnidireccional es que puede capturar por cualquier lado, ¿no? Por acá, por acá, por acá y por acá. Esos son buenos para una cantidad de diferentes colocaciones o técnicas que queramos hacer, ¿no? Entonces el supercardioide y hipercardioide, lo que va pasando es que lo de enfrente se va cerrando un poco más y se va volviendo más direccional, ¿no? Entonces, como digo, el omnidireccional la captura todo, ¿no? Entonces yo lo puedo tener aquí y me estás escuchando a mí y te estoy escuchando a ti. Pero, por ejemplo, un cardioide empieza a ser un poco más direccional, ¿no? Claro. Y un supercardioide todavía más direccional, ¿no? Y un hiper, ¿no? Y luego están, por ejemplo, los de escopeta, que son usados, por ejemplo, en cine, ¿no? Que son micrófonos muy largos, ¿no? Estos también tienen cierta patrón polar, que lo que hace es, si no le apuntas a la boca de la persona o a la cara de la persona, no capturas nada. Entonces podríamos tener uno aquí apuntándote a ti, y yo no me estoy escuchando, ¿no? Y luego a mí, entonces es como esos son micrófonos súper direccionales. De escopeta, ¿no? Se llaman micrófonos de escopeta. Entonces, por ejemplo, en estudio es bueno tener cardioides como este, ¿no? Que capturan por enfrente, y obviamente saber cuál es la cara donde estamos grabando, que normalmente va a tener un punto o va a decir como algo te va a seleccionar, te va a decir que esta es la frente, que es el frente, ¿no? Normalmente obtiene el logo de la marca o algo te dice siempre, ¿no? De hecho, este aquí tiene una pequeña... Ya está un poco... Sí, ya está desapareciendo un poquito. Justo ahí tiene la forma de la figura cardioide, ¿no? Cardioide porque parece como un corazón, ¿no? Sí. Entonces, esas son las diferencias en clasificación por direccionalidad de los micrófonos. A diferencia de, por ejemplo, estos dos micrófonos, que el famoso SM58, que es un micrófono dinámico, ¿no? Y este es un Sennheiser E338, que también es dinámico, ¿no? Entonces, estos son... La diferencia de es también... Bueno, estos micrófonos son cardioides, pero la diferencia aquí recuerden, es el método de transducción, cómo transforma la energía, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de las diferencias de este y este. Como les digo, este es un micrófono que lo puedes tener... lo puedes usar para en vivo. Como lo podemos ver, justo este micrófono ya se ha caído algunas veces, ya está abollado, y esto sigue sonando igual como nuevo, ¿sabes? Entonces, por eso digo, son excelentes porque son para uso rudo. Son guerreros. Exactamente. Entonces lo abrimos, casi un 57, es muy parecido a esto. Tienen la misma cápsula, ¿no? Entonces es como muy parecido. Casi es como, no le agregaron esto, como el antipop famoso. Sí. Entonces, otra cosa bien importante es que, diferencia de estos dos micrófonos, como les había dicho, este es mucho más sensible, ¿no? Por lo cual, todo lo que son las consonantes o las P's, T's, ¿sabes? Como que sacamos mucha energía de la boca haciendo o sacamos mucho aire haciendo estas consonantes, por lo cual, lo que pasa es que el micrófono le llegan unos como trancazos de aire, y de repente, en vez que se escuche una P como hablamos en este momento, se escucha como un casi un bombo, ¿no? Un pom, 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 ¿no? Entonces eso normalmente no es muy deseable en las grabaciones, tratamos de evitar que eso pase, y para evitar eso utilizamos algo que se llama un antipop, ¿no? O un pop filter, ¿no? Entonces esto es un filtro, es una malla que lo que hace, en pocas palabras, es bloquear todas estas grandes bolas de aire que salen de nuestro boca de energía, y lo que hace es controlar mucho más lo que es la dinámica de la voz. Entonces esto nos hace, claro que, mejorar muchísimo y evitar este problema que les estoy diciendo, que los P's y T's suenen muy fuertes o con mucha energía, tanto así que se escuche como un bombo casi. Es indeseable, realmente no quieres eso, a diferencia de estos micrófonos que no capturan tanto eso. Entonces eso también tiene que ver mucho con algo que se le llama el efecto de aproximación, ¿no? Entonces, mientras más te acerques a un micrófono, más cuerpo va a tener, ¿no? Entonces, nos han visto como algunas personas graban, o más bien suelen cantar en vivo agarrando el micrófono así. Normalmente hacemos esto
porque le da mucho más cuerpo a la voz, aunque no es necesario, porque normalmente el músico escucha algo muy diferente a lo que está escuchando la audiencia. Hacemos esto para escucharnos mejor o para darle más cuerpo, y esto, claro que esto realmente eleva muchísimo este problema que les estoy diciendo, que las P suenen como con un trancazo de energía. Esto lo haces en un festival o en un lugar donde hay un sistema muy grande y ¡pum! Trancazo, ¿no? Claro. Entonces bien importante qué tan cerca vamos a cantar, ¿no? Entonces normalmente lo mejor es siempre cantar algo relativamente, el antipop un poco separado del micrófono, algo así, no es tan necesario estar tan cerca, si no vamos a tener problemas, ¿no? De que la voz suena con mucho cuerpo, o estamos distorsionando muchísimo nuestros niveles de grabación, o muy lejos es totalmente diferente. Ahora la voz suena muy flaca, ¿no? Quizás suena un poco brillosita, pero flaca, no tiene ese cuerpo, ¿no? Entonces, bien importante ponerse los audífonos y escuchar qué tan cerca vamos a grabar, porque el efecto de aproximación es muy importante también, ¿no? Si vamos a controlar la voz también es bien importante. Si vamos a hacer gritos muy altos y estamos grabando, normalmente lo que puedes hacer es alejarte un poco, ¿no? Esto es como controlar un poco la voz. Esto es, digo, lo mejor. Así ahora también, digo, mucho tiempo en edición y también, pues, suena mucho mejor. Y bueno, últimas 2 preguntas. ¿Cuáles son los micrófonos que más te gustan? ¿Cuáles son tus favoritos para grabar? O sea, micrófonos de condensador que hayas utilizado en el estudio que te hayan gustado más. Digo, hay una cantidad increíble, o sea, impresionante de diferentes micrófonos y realmente cada uno tiene su carácter. Pero de micrófonos que yo siempre, o bueno, espero que tengan, por ejemplo, cuando voy a grabar un micrófono a un estudio de grabación y checo la lista de micrófonos, siempre quiero que esté, por ejemplo, de la marca Neumann, un U67, ¿no? Que es un micrófono excelente para voces agudas, es muy bueno, me encanta. O prácticamente para casi todo lo que sean voces es como de mis favoritos, ¿no? Ahora, yo no tengo uno porque son micrófonos que tienen un precio elevado, son clásicos, son un poco raros de ver, ¿sabes? Entonces, realmente solo algunos estudios tienen esos micros, o si no tienen ese, también me iría por uno que se llama un U87 de la misma marca Neumann. El U87 es un micrófono mucho más versátil, también es excelente, pero también este lo podemos utilizar para una cantidad impresionante de diferentes, para 1000 instrumentos diferentes, para guitarra acústica, amplificadores, baterías, saxofón, una cantidad impresionante. Entonces realmente ese es de gran calidad y es muy versátil. Otro micrófono mucho más económico que esos, que también me gusta mucho cómo suena para las voces, es de la marca SE Electronics o SE Electronics. Es el micrófono C2000A2. Es un micrófono excelente, muy brilloso, eso sí, les puedo decir. Si les gusta el sonido brilloso, creo que ese es un micrófono que les puedo recomendar. También es muy conocido porque era el micrófono favorito de Amy Winehouse, ¿no? Excelente micrófono, son relativamente nuevos y a buen precio, ¿no? Y creo que en los nuevos ya les puedes cambiar, como les había dicho, el patrón polar para tener diferente direccionalidad del micrófono. Otro micrófono que me fascina, que es también de condensador, un Telefunken, un U47 o el AK47, creo que tampoco, que es como un clon de ese. El micrófono también muy caro también, pero excelente micrófono. Unos últimos micrófonos, yo diría de la marca AKG. También hay excelentes micrófonos, hay unos desde muy baratos hasta unos caros. Uno de mis favoritos también de AKG, es el que les había comentado hace ratito, es el AKG C414, el XS, XL, hay muchos diferentes, ¿no? Entonces, esos son excelentes también, muy versátiles para 1000 cosas, para guitarras acústicas, para voces, muy claros, tienen muy buen cuerpo, son micrófonos como, también digo, para todo, y además le puedes cambiar la dirección, la direccionalidad del patrón polar. Y bueno, tienen muy buena sensibilidad, me gustan mucho, también muy brillositos. Normalmente siempre pongo un C414 al lado de algún otro micrófono, ¿no? Entonces también son micrófonos que pienso, siempre checo que los tengan en la lista de estudio de grabación. Un último micrófono que no los mencioné, bien importantes, hay micrófonos de condensador con diafragma grande. Por ejemplo, este es un micrófono de condensador con diafragma grande. Hay otro que llaman el micrófono de condensador con diafragma pequeño, que es como se les llaman también micrófonos de lápiz, ¿no? Lápiz porque son como muy delgaditos, es como un tubito pequeño,
¿no? Esos son muy buenos para grabar cosas, pues cosas muy agudas, ¿no? O brillosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son buenos como para guitarras acústicas, platillos, como cosas que sean como muy brillosas, que le puede dar un cierto carácter y eso lo podemos combinar con otro micrófono, ¿no? Entonces, de esos, un KM84 de la marca Neumann. Realmente, si tienes un par de KM84, no necesitas nada más para grabar cosas en estéreo. Realmente hiciste una gran inversión. Y uno de pilón más, o bueno, si digamos ahora hablamos de puros de condensador excelentes. Ahora si quieren dinámicos, como les digo, 57 o 58 de la marca Shure, hay que tenerlos, son de cajón. Y uno extra, también de la marca Shure SM7B. Es un gran micrófono, es un micrófono que se usa normalmente para radio, podcast y cosas así, pero también es excelente para voces que son muy dinámicas, donde estamos pasando de muy quedito a gritos, ¿no? Para ciertos géneros, ¿sabes? O personas que gritan muchísimo. Para rap, por ejemplo, es excelente micrófono, siempre está uno muy opaco. Eso sí, es bien importante un comentario, es que si es un micrófono opaco, claro que tendremos que moverlo un poco ahí a la computadora, a la mezcla para hacerlo, o que llegue a tener un cierto carácter la voz, digamos, ¿no? Y de listón, los famosos Coles 4038 son excelentes también micrófonos de listón. Otra marca muy conocida y excelente son los de marca Royer, el R121 o el Royer 122 también son excelentes, por ejemplo, para microfonear un amplificador de guitarra, ¿no? Son finos, o para, como les había comentado, saxofón, mi viento para el cuarto o para la batería, ciertas cosas, recuerden, ¿no? Hace rato mencionaste algo que creo que es súper importante remarcarlo con ustedes, y es que antes de que vayan a entrar o apartar horas de estudio, vayan a checar en la página del estudio o pregunten cuál es el equipo que tienen, que chequen la lista de los micrófonos que tienen, del equipo que tienen, para que sepan ustedes si tienen equipo que estén buscando. Es súper importante. Bien importante. Yo diría que esto es con poco a poco, mientras que vayan grabando y familiarizándose con los micrófonos, uno que digan, este es mi micrófono favorito, no se vayan al estudio sin saber cómo se llama ese micrófono, ¿no? Porque nunca sabe, el estudio se mueve o ya no está disponible, puedes ir a otro estudio y con el mismo nombre tienes casi el mismo sonido, ¿no? Entonces digamos que vayan apuntando sus micrófonos favoritos siempre para tenerlos como que estos son con los que yo grabo, o tener tu propio micrófono y comprarlo y siempre llevarlo, ¿no? Como que siempre así le vas dando en tu carácter a tus grabaciones y a tu voz, ¿no? También se combina un poco con el color que le das a tu voz, ¿no? Sí, exactamente. El micrófono juega un gran papel en eso. Oye, pues una última duda y ya terminamos aquí de platicar con Vic. Quería preguntarte, ¿qué es lo que tú esperas de un cantante profesional cuando entra al estudio? Ok, es una excelente pregunta. Mira, eso te lo puedo dar como de dos lados. Por ejemplo, de un productor lo que quiere es estar el menor tiempo posible en un estudio de grabación. ¿Por qué? Porque los estudios de grabación cobran por hora. Entonces lo mejor sería simplemente pagar por las horas que contratamos y no estar pagando horas extras, porque eso estresa mucho a todos y bueno, el que está soltando el dinero, y bueno, también se empieza a sentir un poco más de presión, más estrés, y eso puede también afectar muchísimo a la interpretación o al performance de la canción, ¿no? Claro. Y del otro lado, en ingeniería también, bueno, más bien, ¿cómo está esto relacionado a esto que te acabo de comentar? Que el cantante ya venga preparado a la sesión. Cuando entra a la sesión ya vienes preparado, ya vienes, ya calentaste, ya te sabes la canción perfectamente, la letra de A a la Z de esa canción tuya, una interpretación. Melodías, todo. Melodías, sí. Todo, ¿no? Entonces, ya entonado, que no vengas mormado, es muy importante, porque, bueno, esto se los digo muy, muy importante que tengan esto en consideración, porque si nosotros grabamos la fuente sonora, suena ya mormada, digamos una voz mormada, yo por más máquinas caras que lo pase, y equipos, y mezclas, y ingenieros, por más fino que suene, al final va a sonar una voz mormada con efectos, ¿no? Entonces eso no se puede quitar de la grabación. Entonces la fuente se tiene que grabar lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, venir preparado, ¿no? Y de aquí podemos partir, ¿no? De aquí ya podemos partir a decir,
ok, vamos a hacer una toma así, una toma así, una toma así, ¿no? También otra cosa que es excelente es que los cantantes sepan controlar su voz también, ¿no? Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de editar la canción. Controlar es saber cuándo vamos a editar, cómo alejarnos del micrófono, cómo, cuándo aproximarnos y cuándo alejarnos, porque eso va, también cambia mucho el carácter o cómo va a estar comportándose la voz, ¿no? Esa es otra excelente cosa que yo esperaría de un cantante que sabe lo que hace. Totalmente. ¿No? También la forma como interpretas la canción, eso ya es más que nada del lado de la producción, del lado del artista, cómo es, qué emoción le vas a dar a la voz, claro. ¿No? Eso aplica muchísimo también. Y yo creo que otra que también es importante es siempre estar abierto a sugerencias, ¿no? Eso se lo digo abierto a todos los artistas, siempre es los egos, agos, ¿no? Entonces siempre es, ¿por qué no alguien en la sesión te puede aportar algo muy grande a la canción? Claro. Siempre hay que estar abiertos a escuchar, ¿no? Aunque, digamos, si no nos gusta, no perdemos nada escuchando, ¿no? De sugerencias que tenga del productor, del ingeniero, de algún músico de sesión, ¿no? Yo creo que esas son como cosas cuando se cumplen todo ese tipo de cosas, es como sales, además todos salimos con una experiencia positiva, muy buena. Claro. Que si contratamos un cantante para hacer algo, queremos volverlo a contratar. Exactamente. Es como esta persona sabe lo que hace. Vic, muchísimas gracias por esta plática súper interesante. Creo que les va a servir muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, pues yo voy a dejar los datos de Vic en la descripción para que ustedes puedan contactarlo si es que buscan clases de ingeniería, de producción. No sé si quieras añadir. Sí, no, claro, doy clases de ingeniería en sonido particulares o en grupo. Ahora sí, si les interesa cómo grabar diferentes cosas, o edición, mezcla, lo que sea necesario. O sea, particularmente podemos hacer un curso relacionado a grabación. Y también doy de producción musical enfocado a música electrónica, como ven aquí hay puros aparatos aquí electrónicos. Súper, pues muchísimas gracias, Vic. Nada. Amigos, estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado y aprendido muchísimo de esta plática que tuvimos con Víctor Hugo Cauduro. La verdad es que es una persona que conoce muchísimo, sabe muchísimo, como se pudieron haber dado cuenta, sobre los micrófonos y sobre ingeniería en audio en general. Así que si hay algunos de ustedes que estén interesados en aprender un poco más al respecto o de producción musical, ya saben, como les mencioné hace rato, les dejé sus datos en la descripción del video por si les interesa contactarlo. Pero en fin, amigos, en realidad estos videos son una introducción a lo que es el canto, a los diferentes aspectos y diferentes temas que van a ir aprendiendo con el tiempo. Definitivamente les recomiendo que busquen a un coach vocal, a un maestro de voz, para que puedan tener clases personalizadas, para que junto con tu profesor o profesora puedas ir trabajando específicamente tu voz. Y recuerda que aprender a cantar es un proceso muy largo, puede tomar muchísimos años, puede que hasta los cantantes más profesionales y los mejores cantantes a los que tú admires más, puede que ellos sigan aprendiendo todavía cosas, ¿sabes? Esto del canto y de la música son cosas que siempre van a ir cambiando, de las cuales siempre vas a poder aprender algo nuevo, nuevas canciones, nuevas técnicas, nuevos temas. Siempre van a haber conocimientos nuevos. Recuerda que todo mundo puede mejorar su voz, todo mundo puede aprender a cantar. Se requiere de muchísimo tiempo, de muchísima paciencia y disciplina, dedicación, pero más que nada, pasión por hacerlo, pasión por cantar y por aprender. Y con el tiempo se darán cuenta que todo ese esfuerzo, toda esa dedicación y los calentamientos, las prácticas que van a estar haciendo constantemente van a empezar a dar frutos. Y por último, amigos, les platico que aprender a cantar, como ya se los había mencionado en algún video pasado, no nada más es bueno por si quieres cantar algunas canciones o porque realmente si quieres convertirte en un cantante profesional, sino aprender a cantar es también aprender a controlar tu voz. Y creo que esto es algo que le puede funcionar a cualquier persona. En específico, personas que estén constantemente hablándoles a un público. Y bueno, amigos, con eso último, yo me despido. Espero que hayan disfrutado en verdad de este taller. Para mí fue un gusto haberlo grabado y compartirlo con ustedes. Y si tienen alguna duda o si les gustaría tomar clases particulares conmigo,
pueden contactarme en la descripción del video, les dejo mi email, me pueden escribir ahí o en mis redes sociales, como ustedes prefieran, para así ponernos de acuerdo. Nos vemos en la próxima.